Voy a poner a grabar la clase y voy a compartir mi pantalla. Ya, ahí estamos. Em, estuvo muy fácil el ejercicio de esta semana, ¿cierto? Más allá de que puedan haberse tomado algo más de tiempo en desarrollarla, se pueden haber dado cuenta que la solución era una línea de código más puesta en el orden correcto en el código. Sí, estaba fácil. Sí, y nada, eso bueno, igual si no, yo entiendo, vi por los comentarios que pusieron algunos que pusieron en los comentarios en la solución, eh, a varios les costó, pero esa era justamente la idea, ¿no? En backtracking, como hay mucha recursividad y hay muchas partes en donde las soluciones van por un lado, van por el otro, colocar un simple print o una cosa así en algún punto diferente cambia toda la ejecución del programa. Entonces era vital saber dónde poner esa línea de código para entenderlo. Y si lo hicieron bien y si no, igual tienen la opción de poder reenviarlo hasta el día domingo. Em, así que no debería ser este ejercicio. Tal vez es uno de los ejercicios más fáciles que vamos a poner en el semestre. Ok. em, Bien, el día de hoy vamos a empezar viendo estructuras de datos elementales. Vamos a ver dos estructuras de datos ahora. Una que es la estructura de datos que ya hemos estado trabajando, que son los arreglos. Vamos a hacer algo muy breve en realidad con los arreglos, y nos vamos a concentrar más en las estructuras de datos dinámicas, que son las que nos permiten crear colecciones de datos que una no tienen un límite de espacio, digamos así. Es como pueden crecer dinámicamente hasta lo que hasta lo que el computador nos lo permita. Ok, vamos a empezar esta clase viendo arreglos, algo muy breve de arreglos, en realidad un algoritmo de búsqueda binaria, y luego vamos a pasar a las listas. Ok, una cosa importante en este apunte del capítulo 4 es que para visualizar las estructuras de datos, que son las estructuras de datos dinámicas, utilizamos un paquete de Python que lo hemos creado especialmente para el curso, que se llama AED Utilities, ¿ya? AED por algoritmos de estructura de datos, Utilities, que contiene funciones para poder visualizar listas, árboles y estructuras de datos linkeadas, ¿ok? Entonces, tienen que asegurarse siempre cuando vayan a correr este notebook o cuando vayan a hacer algo con este notebook y van a utilizar las herramientas de dibujo, tienen que asegurarse siempre de instalar el paquete AED Utilities como primera celda. O sea, en este caso le hemos puesto ahí al inicio la celda en la cual instalamos el paquete en el Colab. ¿Ok? Si alguno de ustedes está trabajando en computador en casa, o sea, utilizando Jupyter Notebook, igual pueden hacer pip install sobre, sobre su consola y el paquete les instala porque es un paquete que ya está en el repositorio de Python. ¿Ok? Em, Bien, ya hemos estado trabajando anteriormente con arreglos. Con arreglos hemos estado viendo que una de las cualidades que tienen los arreglos es que es una colección de datos almacenada contiguamente, o sea, los elementos están almacenados en la memoria uno después de otro, y eso garantiza que nosotros podamos tener un orden en los índices. Por ejemplo, el primer elemento va a ser el índice 0, el último elemento, en este caso en el ejemplo, es el índice 9, y eso nos permite poder utilizar o poder acceder a los elementos de manera directa. Si yo quiero el elemento en la posición 4, entonces simplemente hago arreglo posición 4 y obtengo el elemento en la posición 4. ¿Ok? Em, por eso decimos que el acceso a un elemento de un arreglo es tiempo constante o es un algoritmo O de 1. ¿Ok?
Da lo mismo si yo tuviera un arreglo de 1.000.000 de elementos o un arreglo de 100 elementos, da lo mismo si yo quiero acceder al elemento en la posición 5, no interesa qué tan largo es el arreglo, yo voy directamente a esa posición y lo extraigo. ¿Ok? Vamos a ver ahora un ejemplo muy simple de cómo utilizar un arreglo, la búsqueda binaria. Cuando uno tiene un arreglo de números o elementos y quieres hacer una búsqueda, si no tuviéramos ninguna información acerca de cómo están almacenados los elementos, y yo asumo que los elementos están almacenados en cualquier orden, entonces hacer una búsqueda sería tiempo θ de n, ¿no? O sea, tengo que recorrer todos los elementos buscando el elemento que quiero. Sin embargo, podemos hacer algo mejor cuando yo tengo algo de información sobre la colección, y es, por ejemplo, si yo en el arreglo tengo almacenados elementos en orden creciente. ¿Sí? Es decir, el arreglo está ordenado, ¿sí? El arreglo está ordenado, y por lo tanto, yo lo que quiero es encontrar un determinado elemento dentro de ese arreglo. ¿Ok? La lógica del algoritmo de búsqueda binaria es muy simple. Si yo tengo un arreglo, ¿ok? Y estoy asumiendo que este arreglo está ordenado ascendentemente, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo esperaría que se cumpla esta condición, ¿no? A sub i siempre va a ser menor o igual a sub j, ¿ok? Para todo i em, menor a j, ¿sí? ¿De acuerdo? En un segundo que esto está conectado a otra red, por eso no está actualizando. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ok, ¿sí? Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Si yo estoy buscando ya hija, si yo estoy buscando un elemento X, ¿ok? Si yo estoy buscando un elemento X, entonces, como el arreglo está ordenado, ¿sí? Como el arreglo está ordenado, yo podría comparar este elemento X al elemento del centro del arreglo. En realidad uno podría hacerlo con cualquier elemento del arreglo, pero uno lo hace con el elemento del centro porque eso facilita mucho el análisis de la búsqueda. ¿Sí? Entonces yo podría comparar este elemento con el elemento del centro, y como el arreglo está ordenado, entonces la comparación de X con este elemento del centro me va a permitir saber, por ejemplo, si X es menor, vamos a suponer que es estrictamente menor, ¿sí? Es menor que el elemento A en la posición K, que es el elemento del centro, esto es K, ¿sí? Si yo sé que el elemento que busco es menor que ese elemento del centro, como todo está ordenado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el elemento X, si es que se encuentra en el arreglo, está en la parte de la izquierda del arreglo. O sea, nunca va a estar en la parte de la derecha, justamente porque el arreglo está ordenado, ¿sí? Por otro lado, yo podría también, por ejemplo, hacer la comparación si X es mayor que A sub K, entonces en realidad la búsqueda tendría que hacerla sobre la mitad de la derecha. ¿Ok? Entonces, fíjense que para este caso, el algoritmo de búsqueda binaria se torna o se vuelve eficiente porque yo tengo la capacidad de poder acceder directamente a un elemento del arreglo, ¿sí? Que en este caso es el elemento de la mitad. ¿Sí? Si yo no pudiera acceder a un elemento dado su posición, entonces yo no podría hacer una comparación como esta para un elemento de algún arreglo. ¿Ok? Entonces, ¿sí? El algoritmo es bastante sencillo. Miren, aquí nosotros estamos creando un arreglo NumPy con una colección de números de manera creciente, ¿sí? Es un arreglo, ¿de acuerdo? Y ahora el algoritmo de búsqueda binaria recibe el valor X que estoy buscando, ¿sí? Y recibe el arreglo A, que en este caso es el arreglo sobre el cual busco, ¿sí? Adentro hay otra función, y vamos a ver ahora de qué trata esta función. Miren, estamos haciendo una función recursiva, ¿sí? Recursiva, que toma en consideración lo siguiente. Si yo tengo un arreglo,
acá, aquí. Si yo tengo un arreglo siempre lo voy a considerar como la posición inicial un índice i y la posición final un índice j. ¿De acuerdo? Es decir, siempre el primer elemento va a ser i y el último elemento va a ser j. ¿De acuerdo? Esto va a facilitar que, por ejemplo, cuando yo compute la posición de en medio, entonces esa posición k, ¿sí? Va a facilitar que cuando yo quiera decir que haga la búsqueda en la primera mitad, los nuevos índices de búsqueda serán i y k-1, y si yo quiero buscar en la segunda mitad, los nuevos índices de búsqueda serán k+1 y j. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces siempre la porción del arreglo en donde yo voy a buscar, siempre la tengo denotada por dos índices, el índice de inicio y el índice de final. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en este algoritmo. ¿Sí? Fíjense que en este algoritmo yo estoy ahora enviando x, el valor a buscar, a, que es el arreglo, i, que es la posición inicial, y j, que es la posición final. ¿De acuerdo? Como este es un algoritmo recursivo, ¿sí? La única forma que yo tengo de corroborar que ya no hay el elemento x que yo estoy buscando es cuando i es mayor que j. Es decir, cuando el índice de inicio de un arreglo ya sobrepasó al índice final, ¿no? Eso pasa justamente porque no encontró el elemento, entonces los índices se van a cruzar. ¿De acuerdo? Entonces, eso. ¿Sí? Si i es mayor a j, retorno -1, significa que no encontré el elemento. ¿Sí? Y luego lo que hago simplemente es calcular la posición de en medio del arreglo. Si yo tengo una posición inicial i y una posición final j, la posición de en medio es el promedio de los dos, i más, i más j sobre 2. ¿Sí? Y luego hacemos tres comparaciones. La primera comparación es para saber si el elemento está en la posición x, con lo cual habrá terminado la búsqueda, y retorno acá, que es la posición. Y si no, hago las dos llamadas recursivas, ¿no? Lo que hicimos hace un momento en la pizarra. Si x es menor a su k, me voy a buscar a la izquierda. ¿Cuáles son los índices del arreglo en la izquierda? I y k-1. Aquí está, miren, I y k-1. En caso contrario, me voy a buscar a la derecha, cuyos índices serán k+1 y j. ¿Sí? K+1 y j. ¿De acuerdo? Ahora, ya, ahora contesto la pregunta de Nicolás en el chat, ¿ok? Termino primeramente con esto. Ok, entonces, si esta función interna es una función recursiva, ¿sí? Que va haciendo la búsqueda, va comparándole con el elemento de en medio y luego va llamando recursivamente a cualquiera de las dos mitades iniciales. Entonces, lo primero que uno haría es, si yo quiero resolver el problema de búsqueda binaria, es llamar al algoritmo recursivo con las posiciones iniciales de un arreglo, que serían 0 al inicio, n-1 al final. ¿De acuerdo? Nicolás nos pregunta, ¿tiene una utilidad que si no está x en el arreglo retorne -1? ¿No podría retornar algo como false? Podría retornar algo como false, pero fíjense que para que el algoritmo o para que la función bebinrec sea consecuente con los valores que están entregando, cuando yo encuentro el elemento del arreglo, estoy retornando una posición, que es un número entero. ¿De acuerdo? Estoy retornando una posición que es un número entero. Entonces, cuando yo no lo encuentro, yo quiero seguir retornando un número entero para que semánticamente la función siga retornando números enteros siempre, pero con un indicativo de que el elemento que estoy buscando no está. ¿Ok? Otra alternativa, por ejemplo, en lugar de retornar false, es utilizar none, por ejemplo. ¿Sí? Utilizar none. Esa es una alternativa en donde es una... Sí, profe. Es ¿Sí? que preguntaba porque si retorna, por ejemplo, -1 y esa función la estamos ocupando en otro programa que reciba la posición, si ocupara después la posición -1, estaría ocupando de hecho el último lugar, entonces pues es como que podría tener otros problemas. Sí, lo que pasa es que uno lo que tendría que hacer ahí es cuando hace uno la búsqueda o llamas a la búsqueda, antes de utilizar la posición que te retorna, verificar si es -1, ¿no? Porque si es -1, entonces quiere decir que no te devolvió nada coherente. Fíjense que el algoritmo de búsqueda binaria siempre opera en los límites 0, n-1.
por lo tanto no tendría sentido que si me devuelve -1, yo asuma que ese -1 es como ver el arreglo al revés, ¿no? Y tener la última posición, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a ejecutar esto, y acá abajo tenemos algunos ejemplos, ¿sí? En donde, por ejemplo, llevamos a la búsqueda binaria del número 12, del número 53, del número 92, que se encuentran en el arreglo, 12, 53, 92, y cuando hago la llamada de un número que no está, entonces simplemente lo que me retorna es -1, ¿sí? Denme un segundo. Ya. Ok. Em, fíjense que aquí hemos hecho una búsqueda binaria recursiva, ¿sí? Uno podría hacer también este proceso de manera iterativa, ¿sí? Y el proceso de hacerlo de manera iterativa tiene que ver con exactamente lo mismo que aquí, ¿sí? Yo mantengo dos posiciones siempre, posición inicio, posición final, ¿ok? Cuando tengo que hacer una nueva búsqueda binaria, lo único que hago es cambiar alguna de las posiciones. Por ejemplo, si voy a buscar en la parte de la izquierda, cambio la posición final, que antes era J, por K-1, K-1, perdón. Y si tengo que buscar en la posición, en el arreglo de la mitad, de la segunda mitad, cambiaré la posición inicial por K+1. ¿Okay? Entonces, eso estamos haciendo aquí, ¿sí? Fíjense que es un algoritmo iterativo, búsqueda binaria, tengo el número de elementos, tengo la posición inicial en 0, tengo la posición final en n-1, hago un bucle en donde la condición es que i sea menor o igual a j. ¿Ok? Fíjense que cuando i es mayor a j, el elemento no se encuentra, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo que en el algoritmo de arriba. K es la posición de en medio, ¿sí? Pregunto si x es igual a sub k, retorno k, y si no, cuando yo encuentro que x es menor que el elemento de en medio, entonces hacer la búsqueda en la primera mitad significa simplemente mover el límite superior del arreglo, que ya no es j, sino k-1, k-1, perdón. Por eso cambiamos j igual k-1, y en caso contrario, i igual k-1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, es exactamente el mismo algoritmo, solamente que en este caso estamos utilizando una versión iterativa. ¿De acuerdo? ¿Ok? De nuevo, como les digo, el algoritmo de búsqueda binaria aprovecha que uno tiene la posibilidad de poder acceder de manera directa un elemento a través de su posición, ¿cierto? No podríamos hacer esto mismo si es que no utilizamos esta característica, ¿ok? ¿Ok? Si uno quisiera hacer el análisis del algoritmo de búsqueda binaria, fíjense ustedes que es fácil verlo desde la versión recursiva, ¿sí? El tiempo para solucionar el problema entero, ¿sí? Es un número constante de operaciones, que en este caso es esta comparación más este cálculo de la posición inicial, ¿sí? Es un número de operaciones constante, más lo que me tome resolver el problema para la mitad de tamaño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso significa que nuestra función de recurrencia sería TDN, o sea, el tiempo que toma resolver un problema de tamaño n, es igual un número constante de operaciones, que lo podemos simplemente reemplazar como 1, más el tiempo que me toma resolver la mitad del problema. ¿Sí? Si ustedes utilizan el teorema maestro con valores de P igual 1, Q igual 2, R igual 0, ¿sí? Se pueden fijar que el tiempo de este algoritmo es teta de log n, es decir, el algoritmo es un algoritmo logarítmico. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Sí, generalmente todo lo binario va a tener como un logaritmo, entre comillas, ¿cierto? Sí, cualquier algoritmo, incluso no solamente un algoritmo de búsqueda binaria, cualquier algoritmo que parte un problema por la mitad y trata de hacer cosas con esa división, va a tener metido en la complejidad algo de logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algunas semanas después, vamos a ver algoritmos de ordenación eficientes, como son quicksort o merge sort, son algoritmos que también hacen la división de un arreglo, hacen cosas de manera independiente con los arreglos y luego fusionan soluciones, ¿ok? Pero siempre cuando tú divides un arreglo por la mitad y tratas de hacer algo con esas mitades, generalmente la complejidad va a tener metido un logaritmo. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Ok, de hecho, bueno, en el apunte hay una parte más, ¿sí? Que se lo voy a comentar brevemente nada más y luego ustedes la pueden revisar. ¿Sí? Fíjense ustedes que nosotros en el algoritmo de arriba estamos haciendo tres comparaciones, ¿sí? Estamos haciendo tres comparaciones para saber si el elemento está o no está dentro del arreglo, ¿no? La primera comparación es saber la igualdad, la segunda comparación es el menor, y la tercera comparación por default es el mayor, ¿sí? Entonces uno podría, ¿sí? Uno podría reducir una comparación. ¿Cómo? Asumiendo que cuando el elemento es igual, ¿sí? Lo voy a considerar como parte de la primera mitad de la regla. ¿Sí? Entonces, eso significa que simplemente lo que voy a hacer es, en lugar de preguntarme por separado si el elemento es igual o menor, lo que voy a hacer es preguntarme directamente si el elemento es menor o igual. Y si es menor o igual, entonces J, que, que es el índice superior del arreglo, ya no va a cambiar a K-1, sino que va a cambiar a K, perdón. ¿Sí? Porque ahora voy a considerar al elemento K, incluso si es igual, lo voy a considerar dentro de la primera mitad del arreglo. ¿Ok? Nada más. Y con eso, ¿sí? Con ese simple cambio, fíjense que estamos reduciendo en una operación por cada iteración. ¿Sí? Una operación por cada iteración. Si yo tuviera esto, un arreglo de millones de elementos, voy a anotar la diferencia. ¿No? Voy a anotar la diferencia porque va a haber una comparación menos con respecto a el algoritmo que hace tres comparaciones por iteración. ¿Ok? Sí, y esto igual funciona. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y dónde encuentra el elemento? Porque arriba teníamos una comparación de igual, en donde yo sabía que ahí encontraba el elemento y ahí retornaba a la posición K. Fíjense que ahora, en esta, fíjense que ahora en este algoritmo, el algoritmo por, se detiene eh, por dos razones. ¿Sí? Se detiene porque I llegó a estar en la misma posición que J. ¿Sí? Es decir, se redujo todo hasta que I y J son lo mismo. Y entonces lo único que me queda ahora por verificar es que cuando I es igual a J, X sea igual a sub I. Y si eso pasa, entonces retorno I. ¿Sí? Fíjense cómo la condición de igualdad ya no forma parte del bucle, o sea, es una operación extra que está afuera y es una sola vez la que se realiza, ya no cada vez que se ejecute el bucle. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, esto también funciona. ¿De acuerdo? Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Es necesario hacer ese if y igual a j ahí? ¿El bucle no se Eh, podría terminar solo si es que son iguales? O sea, no. el bucle se podría... em, sí, 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 ok. Ok. Sí, estoy pensando.
El último if, Nicolás nos pregunta, ¿ese último if no es para terminar el bucle? No, fíjate que el último if está fuera del bucle. ¿Sí? El bucle es solo esto. ¿De acuerdo? El bucle es solo eso. Claro, esta parte sí. ¿Sí? Esta parte sí, es para verificar si el último elemento siempre, o sea, el último elemento queda donde está. ¿Ok? Hay un caso en el que no. Felipe, hay un caso en el que Sí, I y J no quedan iguales. Y es cuando sí, es cuando la última iteración cogió este punto. O sea, quedan iguales, pueden quedar iguales cuando J retrocede, porque J siempre retrocede en la posición de K. Pero cuando I aumenta, I no aumenta hasta acá, I aumenta hasta K más 1. Entonces, en ese caso, podría darse, por ejemplo, lo siguiente, miren. Les explico aquí en la pizarra. ¿Sí? Podría darse el caso que I y J quedan juntos, así por ejemplo, I y J, ¿sí? ¿Ok? Si yo calculo K, ¿de acuerdo? Si yo calculo K, sí. vamos a ver. Si yo calculo K, ¿dónde queda K? Queda aquí, ¿no? Queda ahí, ¿cierto? Sí, debería. A ver, vamos a ver. 3, 4, 7, 4, 5, 3, 5. Ya, no, está bien. Está bien. En ambos casos, ¿sí? En ambos casos queda siempre I igual a J, así que ya. Se puede obviar esta comparación igual a J y simplemente per- preguntar si es que X es el elemento en la posición a su I. ¿Ya? Ok, Ah, gracias, sí. ok, ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, entonces si no hay preguntas, ¿sí? Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a ver las estructuras de datos enlazadas. Ok, miren, a mí me gusta explicar esto de las estructuras de datos enlazadas de la siguiente forma. Cuando, cuando tú tienes un arreglo, generalmente siempre tú necesitas crear el espacio del arreglo de manera predefinida y a priori de usar el arreglo. O sea, me refiero a que, por ejemplo, tú siempre vas a crear un arreglo A, por ejemplo, de tamaño 100. ¿De acuerdo? Y en NumPy eso es lo que hacemos también, ¿no? Fíjense que en NumPy uno lo que hace es crear también un arreglo con un tamaño predeterminado. Si uno crea un arreglo de esta forma, por ejemplo, yo le estoy diciendo que el arreglo va a tener esta cantidad de elementos y nada más. ¿Sí? Yo puedo crear un arreglo también de un cierto número de posiciones disponibles para poder utilizarlo después. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que en la memoria, ¿sí? La memoria RAM, ¿sí? Imagínense que esto es una representación de nuestra memoria RAM, ¿ok? Este arreglo va a ir a parar a una porción contigua de la memoria, ¿sí? De manera que, por ejemplo, podríamos ser eh, en realidad poco precisos, pero la idea sería algo como esto, ¿no? El elemento A sub 0 de este arreglo se va a la primera posición de la memoria, el A sub 1 se va a la segunda, el A sub 2 se va a la tercera y así. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto trae como consecuencia que, por ejemplo, supongamos que este arreglo guarda información de números ordenados. Y yo quiero insertar un nuevo número ordenado dentro de esta secuencia. ¿Sí? Como los elementos están almacenados de forma contigua, entonces no es fácil agregar un elemento en medio.
La única forma es mover todos los elementos que están después de ese elemento que voy a insertar, moverlos después, crear un espacio y ahí insertar el elemento. ¿Sí? Otro problema, ¿sí? Otro problema, o sea, vamos a poner por aquí, ¿no? Algunos de los problemas que tenemos con los arreglos por esta disposición es que no es fácil, le voy a poner una flecha para abajo, hacer inserción, por ejemplo. ¿Sí? Otro problema es que si yo quiero modificar el tamaño del arreglo, ¿sí? Modificar el tamaño, o en este caso la estructura, yo tampoco puedo. O no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil cambiar el tamaño. Si yo tengo un arreglo creado para 100 posiciones y quiero ahora tener un arreglo que permita tener 200 posiciones, probablemente la mejor alternativa sea crear un nuevo arreglo y copiar la información, lo cual obviamente es, muy, muy lento y muy malo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que además hay un problema que no lo discutimos mucho en realidad en el curso todavía, pero hay un problema. Si yo tengo un arreglo y ese arreglo quiero que tenga 1.000.000 de posiciones, ¿de acuerdo? Significa que si yo quiero crear un arreglo A, ¿sí? Con 1.000.000 de posiciones, ¿sí? Significa que mi sistema o mi computadora necesita tener un espacio de memoria en la RAM que pueda albergar 1.000.000 de posiciones. Y juntos, ¿ah? En bloque. ¿Sí? O sea, tiene que haber un bloque en la memoria que me permita poder crear un arreglo de tamaño 1.000.000. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que como en nuestros computadores actuales, la memoria va cambiando a cada momento. Cada programa que se abre, cada programa que se cierra, cada pestaña de tu navegador, cada cosa que tú vas haciendo en tu computador va creando slots, o sea, va pidiendo slots de memoria al sistema operativo, de tal manera que la memoria en el sistema operativo casi siempre está fragmentada, ¿no? Fragmentada. De tal forma que es difícil que tú, si tienes un arreglo muy grande que quieras ocupar en la memoria, pueda calzar en alguno de los bloques que están disponibles en la memoria RAM, porque simplemente no se puede. Entonces, una alternativa, ¿sí? Una alternativa para el problema de la memoria fragmentada, que es como tener, por ejemplo, voy a suponer que tengo acá como bloques ocupados de memoria, ¿sí? Y voy a hacerlo así. Supongamos que esto está ocupado, esto de acá también, ¿sí? Por acá hay otro bloque ocupado, ¿sí? Una alternativa para poder tener la posibilidad de que mi programa pueda utilizar la memoria de manera dinámica es que yo le permita a mi programa, por ejemplo, el primer elemento de mi colección lo voy a almacenar en esta posición, ¿de acuerdo? Ahora, el segundo elemento de mi colección no necesariamente tiene por qué estar junto a este dentro de la memoria. De repente este elemento puede ser que vaya en esta posición. El tercer elemento de mi colección Profe, puede ser, sí, ¿está escribiendo? perdón, Sí. ahí. Ah, ya. Sí, Gracias. perdón, gracias por avisarme. Ok, fíjense, eh, tenía esta memoria, imagínense que los bloques azules son bloques ocupados de la memoria, ¿sí? Los bloques en blanco son bloques desocupados o libres, y entonces la idea que yo tengo ahora es que, por ejemplo, mi primer elemento, ¿sí? Podría estar almacenado en esta parte de la memoria, mi segundo elemento podría estar almacenado en esta parte de la memoria, mi tercer elemento en esta parte de la memoria. Fíjense que con un esquema así, en realidad yo no necesitaría que exista un bloque de memoria para ocupar todo lo que necesito, sino que mis elementos podrían estar dispuestos en cualquier parte de la memoria y lo único que yo necesitaría es algún mecanismo que me permita saber, por ejemplo, que después de este elemento, el que viene es este, que después del segundo elemento, el que viene es este, que después del tercer elemento, el que viene es otro elemento que está en alguna otra parte de la memoria. ¿Ok? Por ejemplo, este podría estar acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este tipo de estructura, en donde cada elemento podría estar almacenado en cualquier parte de la memoria y en donde el mecanismo para saber quién sigue a quién es un enlace o un puntero, digámoslo así,
¿sí? A esta estructura de datos se le conoce como lista enlazada. ¿Ok? Lista enlazada. ¿Y cuál es la gracia de la lista enlazada? La gracia de la lista enlazada es que yo no necesito un bloque contiguo de memoria para almacenar mis elementos. Los elementos podrían estar en cualquier parte de la memoria, primero. Y segundo, la gracia de la lista enlazada es que puede crecer todo lo que uno quiera hasta tener la memoria totalmente ocupada. ¿Sí? Cosa que no pasaba con los arreglos, fíjense, porque los arreglos, como requiere de un bloque contiguo de información, puede ser que a veces cabe en algún espacio o a veces no cabe en algún espacio y por lo tanto sucedían los clásicos segmentation faults en C o C++, por ejemplo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, una lista enlazada en realidad es una estructura de datos, ¿sí? En donde cada elemento, ¿sí? Cada elemento contiene dos cosas, ¿sí? Contiene la información, ¿sí? La información, por ejemplo, un número, ¿ok? 4, y la segunda parte de la información es el enlace que me dice dónde está el siguiente elemento, ¿sí? Nos comenta Nicolás, estas eran las que pasaban en intro a la progra. Sí, sí, si ustedes han programado en C, por ejemplo, ¿sí? Basta con hacer una prueba muy simple. Crear un programa en C y tratar de crear un arreglo con 10 millones de números float. ¿Sí? Ese programa nunca corre. O sea, basta con que lo ejecutes y no ejecuta nunca. ¿Por qué? Porque no hay forma de que ningún sistema operativo tenga espacio para almacenar de forma contigua un arreglo de 10 millones de floats, por ejemplo. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a almacenar en cada uno de estos elementos es la información, el dato y el enlace al siguiente elemento. ¿De acuerdo? Eso se representa de esta forma. ¿Sí? Se representa como un campo que es información, un campo que es el siguiente elemento. Y en programación, la mejor forma que tenemos nosotros para poder crear una pieza de información que tiene dos variables es utilizar una clase, ¿no? Ustedes han visto en intro a la progra seguramente algo muy breve sobre programación orientada a objetos, pero básicamente la idea aquí, para lo que lo vamos a usar nosotros, es simplemente para poner dos piezas o más piezas de información juntas. Vamos a crear una clase que vamos a instanciar luego como parte de objetos, ¿ok? Esta es una clase que se llama nodo, y tiene un constructor, ¿sí? El método constructor recibe una información, que es un dato, y la referencia del siguiente elemento. Normalmente, o por default, el siguiente elemento va a ser none, significa que no hay siguiente elemento, ¿sí? Y simplemente lo que hacemos es crear dos campos, el campo info y el campo siguiente, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿okay? Fíjense ustedes, si yo, por ejemplo, creo un nodo solamente con la información y sin referencia al siguiente, fíjense que el nodo lo que contiene, cuando yo llame a p.info y p.siguiente, el nodo va a contener la data, que es 42, y el puntero, o en este caso la referencia, que es none. ¿De acuerdo? Miren, fíjense cómo yo podría ya empezar a crear una lista enlazada simplemente utilizando el constructor del nodo. ¿Sí? Como el nodo recibe un valor, que es la información, y a continuación tiene que recibir la referencia de otro nodo, en lugar de ponerle none, le mando otro nodo. ¿Sí? ¿Se fijan? Encadenado, ¿no? ¿Sí? Este nuevo nodo, el segundo, tiene el valor 65 y tiene además como referencia otro nodo, en donde ese otro nodo tiene el valor 13 y tiene como referencia otro nodo, en donde ese último nodo es 44 y como el nodo 44 ya no tiene un nodo siguiente, entonces simplemente asume que es none. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que podríamos hacer aquí es lo siguiente, ¿sí? Hago P igual al primer nodo, y lo que voy a hacer es un algoritmo tal que voy a ir haciendo iteraciones de las referencias de estos nodos conectados, mientras que no sea none. ¿Sí? Mientras que no sea none, imprimo el valor de la información y luego hago el puntero siguiente. Ahora les explico más en detalle qué es lo que está pasando aquí, pero fíjense cómo
Esto tan simple ya lo estamos observando aquí, estamos simplemente imprimiendo los elementos de una colección de nodos encadenados. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahí es lo siguiente, miren. Tengo un nodo que tiene el número 42 conectado a otro nodo que tiene el número 65 conectado a otro nodo que tiene el número 13 y finalmente conectado al nodo que tiene el número 44. Ahora pongo la pizarra. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Tengo esos elementos. ¿Sí? Fíjense que según mi programa, este nodo que está acá es el que yo le llamo primero. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo ahí es lo siguiente, miren. ¿Sí? Estoy haciendo P igual a primero, o sea, estoy creando otra variable que está apuntando aquí. Y mi bucle dice lo siguiente, mientras P sea diferente de non, fíjense que el non está aquí. ¿Sí? El non está aquí. Es como que este último nodo no tiene elemento siguiente, por lo tanto su siguiente es non. Dice, mientras P sea diferente de non, como P es diferente de non, imprimo 42. Imprimo 42. Y luego hago P igual a P siguiente. Fíjense ustedes que P siguiente, o sea, P es este nodo. ¿Sí? P es este nodo que está aquí. ¿De acuerdo? P siguiente significa este campo. Y ese campo almacena la dirección del nodo siguiente. ¿Qué significa cuando yo hago P igual a P siguiente? P igual a P siguiente significa que P ahora va a apuntar al siguiente nodo. ¿Ok? Y este enlace se elimina. Cuando esté en esa posición, imprimiré el número 65 y de nuevo hago P igual a P siguiente, lo cual significa que va a pasar al siguiente nodo y este se elimina. ¿Sí? O sea, no se elimina el nodo, sino me refiero a que ese enlace ya no está, ¿no? P ahora forma parte del siguiente nodo. 13, ¿sí? P igual a P siguiente, pasa a 44 y esto ya no es. ¿Ok? Imprimo el 44 y ¿cuándo termina todo? Todo termina cuando P pasa a non y en ese caso terminará el bucle porque el bucle dice mientras P sea diferente de non. ¿Ok? ¿De acuerdo? Fíjense cómo ahora para recorrer una lista enlazada yo tengo que utilizar este algoritmo iterativo que va recorriendo elemento a elemento. ¿Sí? Ahora, también se pueden dar cuenta que esta es una desventaja con respecto a los arreglos. ¿Sí? En una lista enlazada yo no puedo ir directamente a decir extrae el elemento número 5, ¿sí? Sin antes haber pasado por todos los elementos anteriores hasta el elemento 5. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es toda esta funcionalidad, ¿sí? La vamos a colocar dentro de una clase que se va a llamar lista. ¿Ok? La clase lista es la que va a administrar toda la interacción, todo el funcionamiento de una estructura de datos de tipo lista enlazada. ¿Ok? Lo que va a contener nuestra clase lista es lo siguiente. ¿Sí? Lo que va a contener nuestra clase lista es lo siguiente. Cuando yo tengo una lista enlazada, supongamos que yo tengo una lista enlazada pequeña por acá. ¿Sí? Cuando yo tengo una lista enlazada, lo que yo necesito para describir esa lista enlazada es el puntero al primer elemento. ¿Sí? El puntero al primer elemento. ¿De acuerdo? Entonces, el puntero al primer elemento es el único campo que existe en la lista, fíjense. ¿Sí? El único campo que existe en la lista es el primer elemento. ¿Sí? Y a eso le vamos a llamar, por ejemplo, primero. Y nada más. ¿Ok? Luego, ¿qué funcionamiento tenemos, por ejemplo, para la lista? Insertar al inicio. Imagínense que yo tengo una pieza de información y yo quiero insertar esa pieza de información como primer elemento de la lista. ¿Sí? Fíjense que para crear un primer elemento de la lista, yo lo primero que tengo que hacer, obviamente, es crear un nodo, asignarle el elemento que quiero insertar, y luego la pregunta es, ¿cómo inserto este nodo como primer elemento de una lista que ya existe, así como está arriba? ¿Me podrían decir ustedes qué operación tendría que hacer yo para insertar este nodo como parte del primer elemento de esta lista?
¿Sí? ¿Se les ocurre algo? Maximiliano nos dice, sería como cambiar los índices de los demás. Fíjense que aquí no hay índices, ¿sí? Fíjense que no hay índices. Todos son conexiones a través de referencias, ¿ok? Pregunta. Si este nodo azul, ¿sí? Si este nodo azul va a ser el primero, ¿a quién debería apuntar este nodo azul después de haber sido insertado? Al antiguo primer nodo. Al antiguo primer nodo. Eso significa que tengo que hacer esto, ¿sí? ¿Cierto? Tengo que hacer que el campo siguiente de este nuevo nodo sea primero. Y luego bastará con que yo deje de referenciar como primero al que anteriormente era primero y ahora que primero sea este elemento. Fíjense que haciendo esas dos operaciones, yo habré insertado el primer elemento dentro de la lista. ¿Por qué? Porque primero siempre está apuntando al primer elemento y después el siguiente, ¿quién va a ser? El que antes era primero, ahora es segundo, y ahora el siguiente y el siguiente y el siguiente. Yo no tengo que cambiar la estructura de lo que había anteriormente, solo tengo que cambiar la estructura del inicio. ¿Ok? Estas dos operaciones se llevan a cabo con una sola línea de código que es esta. Fíjense ustedes. Miren, estoy creando un nodo, ¿sí? Estoy creando un nodo que tiene info, el inicio como, perdón, la información a ingresar como parámetro. El siguiente de este nodo va a ser lo que está en self primero, que en este caso sería este nodo. Y el resultado, que va a ser un nuevo nodo, ¿sí? Ese resultado es ahora el nuevo primero. Por eso estoy cambiando a self.primero igual nodo info, self.primero. ¿Sí? Fíjense que las dos operaciones las estamos llevando a cabo en una sola línea de código porque me lo permite el constructor del nodo, ¿no? El constructor de este nodo nuevo me permite que yo apunte directamente a lo que había antes en primero y simplemente asignarle primero al nuevo nodo. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Ok? Veamos, por ejemplo, este otro algoritmo. El otro algoritmo que está ahí es insertar después de un nodo. Yo tengo una lista. ¿Ok? Yo tengo una lista. ¿Sí? Así se representa lo último que es el none, como em, como un símbolo de tierra. Tengo primero, tengo una pieza de información X y yo quiero insertar esa pieza de información X después de un nodo que yo conozco, que es P. ¿Ok? O sea, yo tengo un nodo P, que es este, por ejemplo, y tengo un valor X que quiero insertar después de este nodo P. ¿Ok? Esa es la función que se llama insertar después de. ¿Ok? Insertar después de. Entonces, lo que voy a hacer, obviamente, es crear un nodo que englobe a X. Y ahora pregunta, ¿qué pasos tengo que realizar de manera que inserte este nodo azul después del nodo P? ¿A quién le asigno P siguiente? Perdón, el siguiente del nodo azul.
¿A dónde llevo esta flecha? Al último. Al último, que sería el siguiente de P, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? El siguiente de P. ¿Y ahora qué es lo que me falta hacer? Cambiar el DP. Este, ¿cierto? Sí. ¿A dónde lo llevo? Al X. Al X. Por lo tanto, habremos eliminado esta flecha que está acá, ¿cierto? Y así habremos insertado este nodo a continuación de P. Fíjense que para hacer esto también solamente basta una sola línea de código en la cual yo creo un nodo nuevo. Este nodo nuevo tiene info como información, tiene P siguiente como siguiente, ¿sí? Tiene P siguiente como siguiente, y luego lo único que voy a hacer es, ¿sí? Lo único que voy a hacer es P punto siguiente igual a nodo, ¿sí? Y con esas dos, em, con esas dos o con esa única línea de código habré creado o habré insertado un elemento después de. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo elimino un elemento al inicio. Eso es muy simple. ¿Sí? Es muy simple eliminar un elemento al inicio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero eliminar este elemento que está aquí? Miren. ¿Sí? Para eliminar un elemento al inicio, ¿qué basta? Solo basta con que primero ya no apunte al primero, sino apunte ahora al segundo. ¿Sí? Y con eso habré eliminado el elemento del inicio. ¿De acuerdo? Fíjense que eso es esto que estamos haciendo aquí, en eliminar al inicio. Obviamente esto se puede hacer solamente si es que la lista no está vacía. ¿Sí? Entonces hago un assert primero para saber si self primero no es none, porque si es none no se puede hacer nada. Y para eliminar el primer elemento de la lista simplemente hacer self.primero igual self.primero siguiente. Es decir, lo que había antes en primero que pase al siguiente y ese primer nodo se va a eliminar. ¿Ok? Lo mismo sucede con eliminar siguiente de, que es una versión generalizada de eliminar al inicio. ¿Sí? Hay una función aquí además que nos permite encontrar cuál es el késimo nodo. ¿Sí? Yo le envío una posición k. Y fíjense que como yo no puedo hacer indexación, yo no puedo ir y capturar un determinado elemento, ¿sí? En el nodo por su posición, lo que tengo que hacer es recorrer la lista hasta encontrar el elemento en la posición k. Eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Fíjense, ¿sí? P igual self primero, estamos en el primer elemento de la lista, ¿sí? J igual 1, es un índice, un contador, y de nuevo, mientras P no sea none, ¿qué voy haciendo? Comparo. Si J es igual a K, ya habré llegado a la posición del késimo elemento, retorno el nodo P. Si no, simplemente sigo avanzando P y sigo avanzando J hasta encontrar el elemento. Si no hay un elemento K, entonces simplemente retorno none. Retorno none porque no hay un elemento K. ¿Okay? Y esta función imprimir que está abajo es la misma que hicimos arriba, fíjense ustedes. ¿Sí? Es la misma que hicimos arriba en donde cogíamos el puntero primero y íbamos avanzando una posición en una posición imprimiendo el elemento. ¿Ok? Para terminar con esta clase lista, nosotros hemos agregado una función dibujar, ¿sí? Que si ustedes, bueno, no es necesario que entiendan completamente qué es lo que hace lo que está dentro de esta función, pero básicamente la idea es que te permite dibujar la lista enlazada que tú vas a crear arriba, ¿sí? Y simplemente hay que llamar a la función dibujar de una lista enlazada y te va a dibujar la lista enlazada, ¿ok? Si quieren más información sobre cómo utilizar las funciones que están aquí dentro, entonces está la documentación del paquete AED Utilities. Y bueno, hay una explicación también en comentarios aquí en el apunte. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo una lista vacía utilizando L igual lista. Y luego simplemente empiezo a insertar elementos. L.insertar al inicio 44, insertar al inicio 13, insertar al inicio 65, insertar al inicio 42 y luego imprimir. Y fíjense que después de hacer eso, entonces mi lista tiene los elementos 42, 65, 13, 44. Si yo hago
o llamo a la función dibujar, entonces lo que voy a obtener es el dibujo de la lista enlazada. ¿Sí? Esto va a ser muy importante y va a ser crucial porque cuando ustedes quieran experimentar con algunos algoritmos para listas enlazadas, si hay algo mal en el algoritmo, cuando hagan dibujar, obviamente los enlaces, las flechas van a salir por cualquier parte. ¿Sí? Si todo está bien, entonces nuestra lista va a mostrar la lista enlazada almacenada correctamente con esta función. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo llamo a la función L.insertar después de, entonces si yo le digo que recupere el nodo en la posición 2, ¿sí? Recupere el nodo en la posición 2 y inserta después de ese nodo la posición, el número 88. Aquí está, miren. ¿Sí? Fíjense ustedes que después de la posición 2, que era el 65, inserta el número 88, por lo tanto ahora el 88 está en esta posición. ¿Sí? Yo también podría querer eliminar un elemento al inicio, ¿sí? Y si elimino el elemento al inicio y lo dibujo, entonces se elimina el nodo 42. ¿De acuerdo? Y si elimino el siguiente del primer elemento, o sea, el segundo, lo que va a hacer es eliminar al actual 88 porque es el que se encuentra en la posición 2. ¿Ok? Y tenemos esto. ¿De acuerdo? Profe, Sí. y al insertar, ¿no hay una forma de insertar varios números al mismo tiempo y no repetir la función más abajo? Em, podría ser, o sea, podría ser crear una función que te permita insertar varios elementos, pero fíjate que al final uno va a tener que hacer lo mismo que hace, o sea, vas a tener que ejecutar K veces el mismo algoritmo que tenemos para insertar, ¿no? O sea, básicamente es hacer simplemente una función tipo proxy que le mandes una lista, por ejemplo, o una secuencia de números, y adentro igual tienes que coger uno por uno y hacer inserciones en la lista. ¿Sí? Ya. Porque fíjense que no hay otra forma de insertar un elemento en una lista si no es insertarlo individualmente uno por uno. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pero uno no podría como insertar una lista dentro de otra, así como con el P siguiente pongo otra lista y al final de esa otra lista pongo que continúe en la primera. Sí, sí, claro, eso se puede hacer. Pero ahí también Es- requeriría como K operaciones no, o ahí bastaría solo una. no, porque fíjate que si tú tienes una lista, ¿sí? Ahora, si tú quieres insertar una lista dentro de otra lista, fíjense que hay que tener cuidado ahí, ¿ya? A ver, miren, yo tengo una primera lista, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo una primera lista, eh, algo como esto, ¿ok? Yo tengo esa lista que es A, por ejemplo, y tengo otra lista B que tiene otro conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que yo quiero insertar la lista B, ¿sí? La lista B entera, ¿ok? La quiero insertar en este punto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Supongamos que quiero insertar esta lista entera en este punto, ¿sí? Obviamente yo tendría que conocer cuál es el índice P del nodo en el cual yo quiero insertar después, ¿cierto? Entonces, lo fácil aquí sería hacer esto, simplemente poner que P siguiente apunte a este nodo, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el detalle? El detalle es que yo necesito saber la posición, yo necesito saber cuál es el nodo del último elemento de B, porque ese elemento es el que tengo que modificar para llevar el enlace hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de todas formas, para poder tener el último elemento de B, yo necesito haber recorrido todos los elementos de B para saber cuál es el último y hacer el proceso de cambio. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, directamente yo no podría poner esta lista aquí en medio sin conocer cuál es el último elemento de B. Ok, pero si uno lo supiera desde antes, ahí bastaría con llegar y ponerlo. O sea, como Sí, decirlo. sí.
Sí, una forma de implementar las listas enlazadas, que es algo que nosotros no está en el apunte, pero es algo que se puede hacer. Una forma de implementar listas enlazadas es, en realidad, en lugar de tener un solo puntero, que es el primero, tener dos. Tener el primero, o sea, un puntero al primero y un puntero al último. ¿Ok? Igual aquí, ¿no? Acá habría también un primero y habría también un último. Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí se podría... Ups. ¿Hola? Hola, profe. Sí, no sé qué pasó. Se puso negro todo mi computador, mis pantallas y todo. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Ahí volvió. Ya. Sí, no sé, algo está pasando. Algún, algún hacker nos está queriendo, creo. Volvió a estar en negro ahora. Sí, no lo sé. Algo está pasando con la conexión, creo, no sé si del monitor, pero no debería ser el monitor. Bueno, em, ya, pero sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Ya, entonces les voy explicando y bueno, no sé, y algo pasa con la pantalla. Si yo tengo el puntero al primer elemento y al último elemento, entonces ahí yo sí podría hacer este tipo de operaciones de manera directa. Pero eso también conlleva más responsabilidad, porque imagínense ustedes, conlleva la responsabilidad de actualizar todo el tiempo los punteros primero y último de manera consecuente. O sea, una vez que yo inserto un elemento al final, por ejemplo, hay que cambiar último. Si yo agrego un elemento al inicio, hay que cambiar primero y hacer todas las posibles combinaciones que puedan haber de administrar dos punteros que van guardándose para una misma lista. ¿Ok? Pero se puede, ¿ya? Se puede. Y eventualmente se hace, ¿no? Para poder facilitar operaciones de este tipo en donde el último elemento tiene que hacer cosas independientes del primero. ¿Ok? Ok, ok. Bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Sí, profe. Ujú, Al principio cuando instaló la librería, ujú. ¿cómo funciona esto en Colab? Cuando cierro el Colab como que se elimina. Sí, sí, o sea, cada vez que tú conectes el notebook, ¿sí? Cada vez que conectes el notebook, tienes que ejecutar esta primera línea de código siempre, para poder usar todo lo que está más abajo. Ya, ya. Ujú. Y lo otro, el viernes hay preguntas, ¿cierto? ¿Va a ser sobre lista? El viernes hay pregunta y no va a ser sobre lista. Va a ser sobre algo de la semana pasada. Sí, es un tema de la semana pasada. Ah, ya. Ujú. Gracias. ¿Ya? Ok, ok. Bien. Les agradezco por la clase de hoy. Espero que estén bien, espero que pasen un buen fin de semana y, y nada, nos vemos entonces el día martes. ¿Ok? Cuídense. Chao, chao. Profe, Chao, gracias. profe. Chao, Chao, Que profe, vayan gracias. bien. chao. Chao. Cuídense, chao.